Bueno, esta es la lista de temas. Primero vamos a hablar sobre la línea roja, luego la línea blanca y plaquetas, uroanálisis, en donde vamos a ver las características físicas, las características químicas, microscópicas y para finalizar un pequeño Kahoot, en donde tenemos preguntas de caso clínico y de la charla en general. Entonces iniciamos con el hemograma, con la línea roja, y pues recordemos que el hemograma es un instrumento básico para la pediatría y que es importante que nosotros aprendamos a interpretarlo para hacer más eficaz los diagnósticos. Entonces, como una pequeña introducción, pues para recordar, el hemograma es un estudio de los componentes de la sangre periférica que nos va a aportar información sobre las tres series hemáticas, como lo son los eritrocitos, las células blancas y las plaquetas, que normalmente, recordemos que se hacía manualmente antes de, pues, de tener pues, equipos automatizados que ahora hacen el conteo de las células y nos muestran diferentes características importantes a la hora de hacer aproximaciones diagnósticas. Sin embargo, la actividad manual también es importante a la hora de querer ver morfología de la célula para poder clasificarlo y, así como ya lo dije, hacer una mejor aproximación diagnóstica. Entonces, en cuanto a los componentes de la línea roja, vamos a hablar, ay, perdón. Entonces, en cuanto a los componentes de la línea roja, siempre que vemos un hemograma vamos a encontrar el número de glóbulos rojos, que como sabemos pues son las células que se encuentran en la sangre, una de las células que se encuentran en la sangre, y pues nos van a contar cuántos glóbulos rojos hay allí. Otro componente es la hemoglobina, que la hemoglobina normalmente nos la dan en gramos sobre decilitro. Otro de los componentes es el hematocrito, que nos lo suelen dar en porcentaje y que recordemos que es el volumen que ocupan los glóbulos rojos en un total de sangre. Otro de los componentes es el volumen corpuscular medio, que este nos va a informar la media del volumen de los glóbulos rojos y que además de esto es muy importante para la aproximación diagnóstica de las anemias para tener una idea de cómo está el tamaño de esos eritrocitos. Entonces, con el volumen corpuscular medio podemos tener una diferenciación en los tamaños, como lo es normocítico, microcítico y macrocítico. Por otro lado, tenemos la hemoglobina corpuscular media, que nos informa el contenido medio de la hemoglobina de cada eritrocito. Este normalmente se va a dar en picogramos. Y también se encuentra la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración de hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos. Esta normalmente nos la van a dar en gramos sobre decilitro también. Otro de los componentes que podemos llegar a encontrar en el hemograma y más cuando se pide un hemograma completo, es el ADE, o sus siglas en inglés RDW, que significa amplitud de la distribución eritrocitaria, el cual hace referencia al grado de dispersión de la población eritrocitaria. Y con este podemos valorar si existe anisocitosis, que hace referencia a la diferencia de tamaños que pueden llegar a tener los glóbulos rojos. Este se da en porcentaje. Y también tenemos el recuento de reticulocitos, que es importante a la hora de evidenciar si la médula ósea está teniendo un proceso de regeneración, o tiene una capacidad regenerativa más bien. Este normalmente puede llegar se le hace un proceso que se llama el índice de reticulocitario corregido. Se hace para evidenciar si de verdad se está generando, si la médula ósea de verdad está teniendo una capacidad regenerativa y no es un falso positivo. Entonces lo que se hace es tomar el porcentaje de reticulocitos, se multiplica por el hematocrito del paciente, que este a su vez va a ser dividido en un índice normal de hematocrito, sobre un factor de corrección, que normalmente va a ser igual a 1. Y hay que tener en cuenta aquí el hematocrito. Si el hematocrito se está disminuyendo 10 puntos menos, el número de ese factor de corrección va a tener que subir 0.5 puntos más. Y así sí nos va a dar una idea de cuánto es la concentración de reticulocitos. Bueno, ahora aquí, en cuanto a los valores de referencia, les traje este ejemplo de tabla que lo encontramos en este artículo. Y bueno, en esta tabla vemos que nos hace referencia en vertical a la edad y en horizontal tenemos los diferentes componentes de los cuales ya les hablé.
Y es importante algo recalcar de los valores de referencia, y es que en pediatría hacen pues referencia al 95% de la población sana, es decir, que aquí se tienen en cuenta las desviaciones estándar, y ahí se tiene en cuenta, es una desviación estándar más o menos 2. Entonces, rápidamente vamos a hacer como una pequeña comparación entre cada uno de estos valores. Entonces, en la hemoglobina, como les decía, nos la dan a veces en gramos sobre decilitro. Aquí la tenemos es en gramos sobre litro. Y bueno, para niños recién nacidos, vamos a ver que la hemoglobina en promedio, voy a hablar de las de promedio, está en 165, que el día 1 al 3 es de 185, a las semanas de 175, a las 2 semanas de 165, al mes 140, a los 2 meses 115, igual que dentro del tercer al sexto mes. Del 7 al 24, a los 24 meses está en 120, de 2 a 6 años es de 125, y de 7 a 12 años es de 135. Si recordamos, para los adultos normalmente se tiene un rango, aquí en la tabla nos lo muestran que para la mujer va a ser de 140, o sea, hablamos en gramos sobre decilitro, sería de 14, y en hombre sería de 14.5. Si recordamos más o menos, siempre esos valores van a estar en un rango de hemoglobinas para hombres de 13.5 y de 13.5 a 17.5, y en mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Acá, para el hematocrito nos lo dan en litro sobre litro, normalmente se dan porcentaje, como yo les había dicho, y es importante que evidenciemos cómo el hematocrito va cambiando mientras el niño va creciendo, y que si vemos, nos damos cuenta, digamos, desde el recién nacido hasta las 2 semanas, encontramos que tiene un hematocrito más o menos en el rango de 0.50. Ya para los 2 meses, a los 3 a 6 meses, encontramos que, no mentiras, de los 2 meses a los 24 meses, encontramos que está un poco más disminuido y que ya va llegando más o menos al hematocrito que encontramos en la vida, en la adultez. Y ya para los 7 a los 12 años es de 0.40, que si recordamos en la adultez vemos que en mujeres va a ser de 37 a 47%, y en hombres es de 42 a 52%. Bueno, igual sucede aquí en los glóbulos rojos, entonces vemos que el nacimiento pues estaría como ya nosotros los conocemos para los adultos, que en el nacimiento va a ser de 4.7 millones por microlitro. De 1 a 3 días hasta la semana más o menos va a estar entre 1.3, perdón, 5.3 y 5.1. De 2 semanas al mes está en 4.9 y 4.2. Ya de 2 meses a los 6 meses se va a encontrar un poco más disminuido. Digamos que esta es como algo que me gustó, pues me resaltó más de esta tabla, y es que durante este tiempo los glóbulos rojos disminuyen aún más, y esto es por el proceso fisiológico que pues están pasando en los niños. Y ya así hacia adelante, pues vamos a ver que las concentraciones van a ser más o menos iguales que en el adulto. Para el volumen corpuscular medio, vemos que desde el nacimiento a los 3 días va a estar en 108, a la semana de las 2 semanas más o menos se va a mantener ahí, y con el tiempo, si vemos en la tabla, van a ir disminuyendo hasta encontrar pues los valores en el adulto normales que ya conocemos. La hemoglobina corpuscular media igual durante el nacimiento hasta, bueno, según esta tabla, hasta el mes en promedio se va a mantener en 34 picogramos. De los 2 a los 6 meses va a estar en 30, de 24 meses a 6 años va a estar en 27, y de 7 a 12 años pues ya va a empezar a llegar a lo que sería en el adulto la hemoglobina corpuscular media. Y asimismo pues vemos aquí en la tabla que en promedio se va a manejar la concentración de hemoglobina corpuscular media, que si vemos acá en promedio nos dicen que en nacimiento hasta los 7 a los 24 meses vemos que esta va a estar en 33 gramos sobre decilitro, y que desde los 2 hasta pues ya la vida adulta se va a mantener en 34. Además de eso, pues recordar que también los reticulocitos en los niños vamos a encontrar lo que van a ser más o menos normales desde 25.000 a 75.000 microlitros, que a partir de 100.000 evidenciamos que hay un proceso de regeneración, y que además de eso, si vemos
que en general en porcentajes está aumentando a más del 3%, diríamos que hay un proceso de regenerativo de la médula ósea, y que si es menor de 2 a 3%, hablaríamos de que hay un proceso regenerativo en la médula ósea, que esto es importante pues a la hora de hacer la aproximación de las anemias, como ahorita les voy a contar en el ejemplo. Entonces, este es el ejemplo. Y traje la anemia porque pues, es uno de los grandes ejemplos para el uso del hemograma, y pues recordemos que está definida como la disminución del número de eritrocitos, o sea, el hematocrito, y la concentración de la hemoglobina. En este ejemplo de este algoritmo, entonces nos hablan de la disminución de la hemoglobina, teniendo en cuenta que se disminuye 2.5%, teniendo en cuenta la edad, la raza y el sexo. Entonces, aquí vamos a pensar si el niño, teniendo pues, en cuenta el hemograma, si vemos que sospecha de anemia, vamos a seguir este algoritmo. Entonces, primero tenemos que ver si solamente está afectada la línea roja. Si no es así, pues ahí habría que hacer otro tipo de cosas, y si sí está afectada, entonces lo que vamos a ir a ver es el volumen corpuscular medio, como ya les decía. Es importante porque nos puede ayudar a clasificarla en una normocítica, microcítica y macrocítica. Y dependiendo de esto, pues vamos a tener una idea, una sospecha de por qué las células están tomando ese tamaño. Entonces, acá, pues vamos a ver que si es microcítica, podemos tener una sospecha de que hay una deficiencia de hierro, hay una talasemia, una anemia sideroblástica, o quizás el paciente está cursando con una anemia por una enfermedad crónica. Y dependiendo de eso, pues se va a llevar al paciente a hacer una confirmación de test o hacer otro tipo de evaluaciones para, pues, poder confirmar el diagnóstico. Bueno, para el macrocíticas, pues podemos tener toda esta sospecha y podemos pensar en todos estos ítems que vemos acá en este cuadro. Sin embargo, obviamente es importante recordar que esto lo vamos a pensar es teniendo en cuenta la historia clínica del paciente, porque si pues es un paciente que tuvo un consumo anticonvulsivante, si está generando un cuadro hemático con una anemia macrocítica, pues podemos pensar que es por el medicamento. Pero pues va a depender de la historia clínica del paciente, como ya lo digo, y puede estar, como ya lo dije, y puede estar pues, en cualquiera de estos ítems. Algo importante es que después de mirar el hemograma, podemos pedir un extendido, un frotis de la sangre, y así correlacionarlo, como en estos ejemplos. Entonces, digamos que si encontramos que hay polimorfos y polimorfos nucleares hipersegmentados, pues puede estar relacionado por una deficiencia de vitamina B12 o una deficiencia de ácido fólico. Igual si es ferocitosis, entonces ya lo estaríamos correlacionando un poco más el diagnóstico, o sea, una anemia hemolítica autoinmunitaria, o si hay células en os, pues una anemia de células falciformes, o pues estos cuerpos de Howell-Holly, pues ya va a estar también igual relacionado con la historia clínica. Y también, como ya les dije, pues eso va a conllevar a que tomemos unos siguientes pasos con los pacientes. Bueno, y ahora en cuanto a la normocítica, cuando es normocítica, aquí ya se va a tener en cuenta los reticulocitos, y como les decía, pues se va a evaluar dos líneas, una si está baja o normal, y si está baja, pues va a ser menos del 3%, y si está alta, va a ser más del 3%. De regeneración aquí va a estar regeneración, aquí va a haber más regeneración de la médula ósea, y aquí no tanta. Entonces, si está bajo, vamos a empezar a sospechar porque vamos a empezar a sospechar si el paciente tiene una infección, si es por algún medicamento, si de pronto es por una intoxicación por plomo, si de pronto es porque hay pérdida aguda de sangre, o una anemia por enfermedad, por una enfermedad crónica, una enfermedad renal o un traumatismo craneoencefálico. Todo eso va a depender pues de la historia clínica, como ya les he venido diciendo, y a partir de eso pues también se va a hacer un frotis a la sangre, y digamos acá un ejemplo que muestran es que haya un punteado basofílico en las células que nos haga relacionarlo con una intoxicación por plomo. Y pues así sucesivamente como en los otros, a partir de eso se va a tomar otras medidas. Ya cuando vemos que es normocítica y hay una regeneración porque hay un aumento de reticulocitos en el más del 3%, pues tenemos que pensar si hay un proceso de hemólisis. Y si sí lo hay, entonces tendríamos que pensar en cualquiera de las anemias hemolíticas, y a partir de eso hacer exactamente lo mismo que ya les he contado, que es hacer el frotis y mirar la sospecha dependiendo pues de la morfología de las células, y a partir de eso
hacer algo. Y cuando no pensamos en hemólisis, pues podría ser relacionado con una hemorragia. Y eso en cuanto al ejemplo en la anemia con el cuadro hemático. Bien, continuando con el hemograma, vamos a analizar la línea blanca y las plaquetas. Siguiente. Lo primero que vamos a evaluar van a ser los leucocitos. El linfocito es una célula que puede ser pequeña y medir de 7 a 8 picómetros con un núcleo grande que deja visible solo una escena, la porción del citoplasma. Siguiente, por favor. Esta va a ser presentada así en el momento en que nos presente el cuadro hemático, donde vamos a ver los valores normales, en los cuales vamos a tener un paciente pretérmino que los va a tener entre 1000 y 1500, en un infante que los va a tener entre 1500 y 200, y dos pacientes ya mayores de más de 3000. En esto vamos a ver que nos van a además presentar un cuadro donde vamos a ver las líneas comparando la cantidad de linfocitos y la cantidad de células maduras o inmaduras que haya en esta. Siguiente, por favor. ¿Qué nos toca evaluar? Antes, cuando nos presenten los leucos, lo primero va a ser evaluar el número de leucocitos, pensando en los valores normales que encontramos acá en la tabla. Segundo, la derivación hacia la izquierda. Cuando la gráfica se encuentra más a la izquierda, nos va a decir que van a haber células inmaduras, es decir, que la médula no está produciendo linfocitos suficientes maduros, y eso nos puede llevar a pensar en dos cosas, siendo una infección grave o síndromes mieloproliferativos, o también nos puede llevar a pensar en una invasión de médula ósea. Por ende, pues como ya hemos decidido, como ya dijo mi compañera, siempre toca tener en cuenta la clínica que nos esté presentando el paciente, pero pues nos ayuda a sospechar diferentes cosas. Además, otro hallazgo que nos puede aparecer es la presencia de large unstained cells o células gigantes sin teñir, como nos muestra la imagen B, las cuales podemos comparar en tamaño y adicionar los linfocitos normales que vemos en la imagen A. ¿Qué nos ayuda a pensar esto? Cuando nos evalúan esto, nos obliga a hacer dos cosas. Nos obliga a hacer un frotis de sangre periférico y además nos obliga a hacer una revisión citomorfológica del frotis de sangre periférico con el objetivo de descartar una posible leucemia que nos esté generando este tipo de células anormales. Siguiente, por favor. Adicionalmente, pues los valores normales de las siguientes células que hacen los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos, van a depender mediante la edad del paciente. Yo, a diferencia de mi compañera, no se los voy a leer. Lo que les recomiendo es que guarden la fotito o guarden esta tabla mientras que se aprenden bien los valores, ya que pues, va a depender mucho de la edad del paciente y el tiempo que lleve este con vida. Siguiente, por favor. Más bien les voy a hablar más de las alteraciones. La neutrofilia. La neutrofilia se va a ver como el aumento de neutrófilos dado por la célula, sea por la producción de neutrófilos en la médula ósea o por la migración periférica de los tejidos hacia el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Las principales causas que nos pueden generar la neutrofilia van a ser causas infecciosas, como podemos ver acá en esta tabla que nos presenta UpToDate, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias van a ser mieloproliferativas, enfermedades hereditarias, una presencia de neutrofilia crónica idiopática, y las secundarias, las principales, pueden ser por infección. El artículo UpToDate hablaba de que podía ser causado por estrés, no solamente del paciente, sino que en la casa, con la relación de los padres o los entornos escolares en los que esté el niño, pueden aumentar la presencia de neutrófilos en sangre, el contacto a humo de cigarrillo, y las principales drogas son los glucocorticoides o los recombinantes. Siguiente, por favor. La neutropenia va a ser la disminución de los neutrófilos en sangre. Puede ser dada por una neutropenia, puede ser igual primarias y secundarias, se puede causar por neutropenia clínica, por enfermedades
inmunes primarias e insuficiencia medular, y pueden ser secundarias, igual con infecciones, por medicamentos o por déficits nutricionales. La monocitopenia se va a hacer, según la va a entender, cuando hay una reducción menor a 1000 monocitos por sangre y ayuda a descartar inmunodeficiencias, sean primarias de origen genético o secundarias, como puede ser un VIH en el paciente. Siguiente, por favor. Perdón, no sé si es mi internet, pero a alguien más se le está pasando la diapositiva. No, no cambió. Claro, es igual. Perdón los problemas técnicos. Si quieren, yo comparto mientras que Ale regresa. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo? Sí, se está viendo. Listo. Entonces vas a Sí, ya continuar. se volvió. Vamos a continuar con la linfocitosis, que va a ser el aumento. Para terminar acá, que se volvió a agregar, la deficiencia de las otras células del sistema inmune o de la línea blanca no van a tener relevancia clínica, ya que sus valores son muy bajos. Los principales van a ser la neutropenia y la monocitopenia. La linfocitosis se va a dar por un aumento de linfocitos, igual por aumento de producción o como se conoce, por migración de estos al torrente sanguíneo. La linfocitosis se puede asociar principalmente a infecciones virales, a infecciones bacterianas agudas o crónicas, enfermedades autoinmunes o una inflamación crónica. La monocitosis crónica, la monocitosis se puede estar asociada a fases de recuperación de una neutropenia, principalmente en la parte resolutiva de esta, o en infecciones virales. La eosinofilia se asocia principalmente a trastornos alérgicos y en nuestro ambiente acá en Colombia toca pensar mucho en infecciones parasitarias. Adicionalmente se puede asociar a vasculitis. La basofilia se asocia principalmente a reacciones de hipersensibilidad y a una leucemia mieloide proliferativa. Las plaquetas, estas van a rondar entre 1500 y 4500. Es importante agregar que por debajo de 100.000 es cuando vamos a ver sangrado en el paciente. Una trombocitopenia se puede ver asociada a virus, como puede ser el parvovirus, el VIH, a bacterias como a la leishmania y a la toxoplasmosis, a tóxicos y a fármacos como la heparina. Pueden ser factores autoinmunes o hereditarias, como puede ser el Bernard-Schauer. Además, la trombocitosis, que es el aumento de plaquetas, se puede estar asociada a infecciones virales, a una ferropenia, que es la causa más frecuente, a traumatismo, a síndrome de Kawasaki o al síndrome nefrótico. ¿Aló, me escuchan? Sí. Ay, qué pena. Se me cayó el internet. Dale, Andrés, porfis. Listo, entonces vamos a hablar del uroanálisis y algo importante antes de iniciar a hablar sobre este es sobre la recolección de la muestra. Entonces, la recolección de la muestra tiene que ser la primera micción de la mañana y en niños mayores de 2 años se toma la micción espontánea y en mayores de 2 años se puede hacer punción suprapúbica o cateterismo vesical. Siguiente. Listo. Entonces, siguiente. Es importante que cuando le digamos a los papitos cómo se debe tomar esta muestra, es importante que le recordemos que hay que bañar al niño, que hay que lavar muy bien la zona genital y perineal del paciente con abundante agua y jabón y que no es necesario utilizar jabones antisépticos. Siguiente.
Siguiente. Y que es importante pues utilizar para la recolección de la muestra un frasco recolector de orina sin uso, estéril y sellado, que hay que tratar de que no se vaya a contaminar ni con los dedos, ni pronto con algún trapo que lleguen a coger el frasco, y que la recolección de la orina por lo menos debe ser de 10 centímetros. Siguiente. Como mínimo, esta muestra debe ser llevada a procesamiento dentro de los 30 minutos siguientes. Si eso no se da, entonces es importante recordarle pues a los padres que se puede refrigerar durante máximo 24 horas. Si no se refrigera, en las 2 a 3 horas después pueden empezar a haber replicación bacteriana, puede empezar a haber oxidación de bilirrubinas y urobilinógeno, disminución de la glucosa, alcalinización del pH con lisis celulares, con lisis de células o disolución de los cristales. Y pues entonces por esto es importante que le digamos a los papás que se debe refrigerar si la muestra no se va a utilizar o en el mismo laboratorio. Siguiente. Entonces, en cuanto a las características físicas, vamos a ver el aspecto, el color y el olor. Entonces, el aspecto es que la orina es limpia y transparente, que a veces puede verse turbia, y esto puede ser por presencia de proteínas, de cristales, de cilindros, de detritus celulares o de células, de grasas y moco. Que algo importante a tener en cuenta es que cuando tenemos un aspecto de orina de tipo orina espumosa y lechosa, puede estar relacionado con los síndromes nefróticos, entonces a tenerlo en cuenta. Y esto se da es porque hay un aumento de proteínas y de colesterol. El color de la orina debe ser ámbar amarillo y puede cambiar según la hidratación del paciente. Como sabemos, cuando hay una sobrehidratación, pues la orina va a ser un poquito más cristalina, más clara, y cuando hay una cuando hay una deshidratación, la orina va a ser más oscura. Cuando encontramos orinas con color rojo, podemos pensar que puede ser por una hematuria no glomerular, por hemoglobinuria, por mioglobinuria, por uso de rifampicina o infección por Serratia marcescens. Cuando es café oscuro, puede ser por melanuria, hemorragia antigua o hematuria glomerular. Cuando es amarillo verdoso, puede ser por síndrome ictérico o hepatitis. Y cuando es verde azulada, por infección por pseudomonas aeruginosa. Cuando es blanco lechoso, como ya les dije, puede ser por síndrome nefrótico, o cuando es vino tinto, por porfirias. Siguiente. Bueno, antes de pasar a pues el olor también se puede llegar a tener en cuenta en lo físico. Sin embargo, va a depender de la dieta, de las patologías que puede presentar el paciente y de las concentraciones de soluto. Sin embargo, pues tenía entendido que el olor ya no se tiene tan en cuenta a la hora de revisar estas muestras, pero pues dan algunos como tips y dicen que a veces un olor frutal y dulce en la orina puede estar relacionado con diabetes mellitus, un olor a azúcar quemada puede ser por leucocitosis, un olor a ratón puede ser por hipermetionemia, o olor a sudor de pies puede ser por una aciduria por ácido butírico. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al uroanálisis en la química, siguiente. Entonces, vamos a hablar pues de la búsqueda del pH. Normalmente este va a ser ligeramente ácido, va a estar entre 5 a 6.5 de pH, y esto, como ya sabemos, pues va a depender del equilibrio ácido-base que tenga el paciente y de su función renal. En menor proporción va a ser debido por la dieta o los fármacos o la exposición o el tiempo de exposición de la muestra. Y pues recordemos que si encontramos que este pH es más alcalino, es decir, mayor de 6.5, pues puede ser que el paciente tenga una dieta vegetariana, o al paciente se le estén poniendo diuréticos, o esté pasando por una alcalosis respiratoria, tenga vómitos o haya una acidosis tubular renal distal. Cuando es más ácido, pues vamos a pensar en dietas hiperproteicas, en cetoacidosis diabética, en infección por E. coli, en fiebre, si de pronto al paciente se le están suministrando medicamentos como anfotericina B, como espironolactona o como AINES.
Y en el pH es importante, según lo que leía, que si tenemos un pH alcalino y que el paciente está en acidosis metabólica, podemos sospechar de que esté cursando con una acidosis tubular renal distal. En cuanto a la densidad urinaria, normalmente estaba en un rango de 1003 a 1030 gramos sobre litro. También va a depender del día, pues de la hora del día. Normalmente decían que en la mañana va a ser un poquito más concentrada y va a estar, bueno, va a estar entre los 1020 gramos sobre litro y que también depende de la edad. Digamos, en el recién nacido y en el lactante, vamos a encontrar que la densidad va a estar entre 1005 y 1010 gramos sobre litro y que en niños mayores va a estar entre 1010 y 1025 gramos sobre litro. Y que además de esto la densidad la podemos clasificar en hipostenuria cuando es menor de 1010 gramos sobre litro y que podemos llegar a pensar de que si esta densidad está baja puede ser por pielonefritis aguda, por una falla renal aguda o un hiperaldosterismo o insuficiencia suprarrenal o diabetes insípida neurogénica o de pronto el paciente también está presentando una sobrehidratación. Otra de las clasificaciones es la isostenuria, que va a estar entre 1010 a 1020 gramos sobre litro. Cuando es permanente esa isostenuria, pues tenemos que pensar en descartar alguna enfermedad o lesión que esté comprometiendo la concentración y la dilución de la orina, que puede ser en una enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos de hiperstenuria es porque es mayor a 1020 gramos sobre litro. Y entonces tenemos que ver si el paciente está cursando de pronto con estados febriles, con deshidratación, o tiene una hipovolemia, o de pronto tiene proteinuria, una enfermedad hepática, o diabetes mellitus. Listo. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta aquí la osmolaridad urinaria, que va a estar entre 500 y 850 miliosmoles por kilogramo como rango normal. Y pues, según lo que yo leía, hablaban de que uno puede calcular esa osmolaridad urinaria teniendo en cuenta la densidad. Y es que teniendo en cuenta los últimos dos dígitos de la densidad, se puede multiplicar por 33 y de esa forma obtendríamos la osmolaridad urinaria. En cuanto a los nitritos, normalmente deben ser cero. Recordemos que los nitritos es la medida indirecta de la presencia de bacterias en la orina. Esta tiene una especificidad alta, pero sensibilidad baja para reconocer una infección urinaria. Entonces, es importante que cuando encontremos esto, pues se pase esta muestra a pedir un urocultivo, pues para tener la confirmación. Los leucocitos, o bueno, el leucocito esterasa, en realidad lo que se hace es que por medio de la tira reactiva lo que se mide es la esterasa del leucocito para identificar indirectamente si hay presencia de este y que cuando son positivos, junto con los nitritos, y que cuando son positivos, su sensibilidad es alta para las infecciones urinarias, pero su especificidad es baja. Si vemos es al revés de los nitritos. Y según lo que leía, cuando estos dos eran positivos, su valor predictivo negativo sube, aumenta para infección de vías urinarias a un 98.7%. Esto pues haría que la sospecha diagnóstica pues subiera más. Y aún así hay que llevar la muestra a un urocultivo para confirmarla. Ya en cuanto a las proteínas, entonces, pues tampoco debería haber proteínas, siguiente. Tampoco debería haber proteínas y es importante tener en cuenta que la tira reactiva o sí, el uroanálisis me va a medir en miligramos sobre decilitro. Y en algunos sitios no lo van a mostrar como cruces. Entonces, normalmente podrían llegar a haber proteínas, pero no pueden sobrepasar los 10 miligramos sobre decilitro. Y cuando pedimos una orina en 24 horas, que sean miligramos por metro cuadrado por hora, no puede sobrepasar los 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Es importante tener en cuenta que la tira reactiva lo que va a detectar más que todo va a ser la albúmina. Se dice que su especificidad y sensibilidad para la albúmina es del 99%. Es decir, que aquí no se va a evaluar tanto las globulinas, las glucoproteínas, los ribonucleasas o las mucoproteínas, porque aquí va a evaluar es más que todo la albúmina. Entonces, como les decía, siguiente.
Cuando nos reportan en el uroanálisis por cruces, pues entonces tenemos que pensar que a partir de una cruz va a ser una intensidad de proteinuria de 30 a 100 miligramos sobre litro. Entonces, esto ya va a ser un grado de proteinuria leve y es importante tenerlo en cuenta para darle manejo al paciente y sospechar de por qué se está generando esa proteinuria. 2 cruces va a ser de 100 a 300 miligramos sobre litro más o menos de la intensidad de la proteinuria, que va a ser en un grado de leve a moderado. 3 cruces va a ser de 300 a 1000, que va a ser moderada, y 4 cruces ya va a ser más de 100.000, más de 1000, más de 1000 miligramos sobre decilitro y ya va a ser un grado nefrótico de proteinuria. Siguiente. Bueno, la glucosa también debe ser cero. Recordemos que aquí la tira reactiva lo que hace es hacer una reacción de oxidasa-peroxidasa y pues normalmente tiene que ser cero. ¿Por qué? Por el proceso fisiológico. Recordemos que aunque se filtra la glucosa, igual va a ser reabsorbida en su totalidad en el túbulo contorneado proximal y que su umbral es de 160 a 180 miligramos sobre decilitro. Que si encontramos glucosuria, podemos estar pensando, pues hay que mirar también la historia clínica del paciente, como todo. Entonces, si el paciente tiene una hiperglicemia, pues va a estar relacionado porque va a sobrepasar ese umbral de reabsorción del riñón. Y si no es el caso de que el paciente no tiene una hiperglicemia, podemos sospechar de que de pronto tenga una lesión en el túbulo contorneado proximal. Y esto digamos que lo podemos ver en casos como en el síndrome de Fanconi. Otros casos en donde vemos glucosuria lo encontramos en el síndrome de Cushing, en el feocromocitoma, en la acromegalia o en falla renal aguda, en donde el umbral pues, va a ser menor. Las cetonas también deben ser cero. Recordemos que si hay cetonuria, pues va a ser por alteración del metabolismo de los ácidos grasos y de los carbohidratos y va a tener unos grados. Entonces, leve, menor de 20 miligramos sobre decilitro, moderado de 30 a 40 gramos sobre decilitro y severa, mayor de 80 miligramos sobre decilitro. Recordemos que el cuerpo cetónico que más va a estar aquí resaltado es el ácido hidroxibutírico y que nuestro paciente puede que esté en ayuno prolongado, tenga fiebre, vómito, diabetes mellitus tipo 1, síndrome de Fanconi o una dieta rica en proteínas. En cuanto al urobilinógeno, este debe ser, este normalmente pues decían que es de 1 miligramo sobre decilitro o puede estar ausente. Y este nos va a reflejar la presencia de bilirrubina indirecta. Entonces a partir de eso pues podemos sospechar porque puede haber bilirrubina indirecta allí, de pronto por una hepatitis, una anemia hemolítica o daño temporal del parenquima hepático. En cuanto a las bilirrubinas, igual tiene que ser negativo. Es importante aquí recordar que si hay bilirrubina, pues podemos estar pensando de que tiene que ser más conjugada porque esta es hidrosoluble y va a poder sobrepasar el penacho glomerular. Entonces, cuando es positiva, vamos a tener sospecha de que si hay una ictericia obstructiva, intra o extra hepatobiliar, si hay enfermedad hepatocelular, si hay un síndrome de Rotor, que es una enfermedad rara autosómica recesiva, en donde hay un aumento de bilirrubina conjugada en sangre y hay ictericia en el paciente, pero el paciente no presenta prurito. O puede también una sospecha de enfermedad de Dubin-Johnson, igual una enfermedad hepática hereditaria benigna, que suele estar caracterizada por una hiperbilirrubinemia crónica y en donde va a haber más que todo presencia de conjugada. Y ya en cuanto a la sangre, también igual debe ser negativa, pero pero lo importante aquí es que el uroanálisis no puede discriminar entre si es hematuria, entre si es hemoglobinuria o mioglobinuria. Entonces es por eso importante hacer el estudio microscópico para poder reconocer de dónde proviene esa sangre y si es hematuria o las anteriores que les dije. Siguiente. Bueno, ya para seguir con un análisis microscópico, lo primero que vas a evaluar van a ser las células presentes en estas. Lo primero que vas a evaluar van a ser los glóbulos rojos. Es importante decir que no va a tener hematuria positiva cuando se encuentren 5 o más eritrocitos por unidades de campo. Y lo más importante va a ser evaluar si estos glóbulos rojos tienen un origen glomerular o no tienen un origen glomerular. Lo primero que toca hablar pues es el color, el cual si va a ser de una hematuria glomerular tiende a ser pardo, verdoso o negruzco y va a ser uniforme durante la emisión, mientras que la hematuria no glomerular va a ser rosado
o rojo brillante y no va a ser uniforme durante la micción. La hematuria no glomerular va a tener mayor presencia de coágulos. La hematuria glomerular va a estar mucho más asociada a proteinuria. Los cilindros hemáticos son uno de los principales factores que nos ayudan a pensar o sospechar que la hematuria es de origen glomerular. El volumen corpuscular medio tiene que ser menor a 60 pentolitros en comparación a la hematuria no glomerular. Tiene que haber presencia de acantocitos siendo mayor al 5%, además de hematieses dismórficas siendo mayor al 80%, y tiene que haber cilindros granulosos en los cuales deberían estar ausentes en la hematuria no glomerular. El siguiente paso va a ser los glóbulos blancos. Vamos a decir que hay linfocitoría cuando hay más de 5 unidades por campo y se pueden asociar a procesos de infección, a procesos infecciosos y a instrumentación en la vía urinaria. Es importante agregar que el tiempo de recolección de la muestra y llevado a ser esta procesada puede alterar estos valores, disminuyéndolos, lo que nos puede generar falsos positivos. Importante agregar que una leucosuria comparada sin bacterias no nos va a descartar una infección, ya que las infecciones virales, la tuberculosis y los hongos no nos van a dar bacterias positivas al momento de en la orina, y toca tener en cuenta la clínica del paciente. O sea, siguiendo con las bacterias, la orina debe estar estéril y los reportes se marcan con cruces. En pediatría, así existe esta definición de bacteriuria escasa, baja, moderada o abundante con cruces. Desde que tenga una cruz va a ser significante al momento de sospechar una infección de vía urinaria y nos hace pues llevar al tratamiento. Es importante que cuando uno tenga una bacteriuria pedir un GRAM, ya que y el urocultivo, el GRAM nos va a dar un preliminar y nos ayuda a sospechar la infección, porque al momento de hacer el GRAM de orina y se encuentre, aunque sea una sola bacteria en un campo, nos ayuda a pensar que va a sugerir aproximadamente a que vayan a aparecer 10.000 unidades formadoras de colonias al momento de hacer nuestro urocultivo. Las células epiteliales, de estas vamos a depender el origen de donde vengan. Si son células tubulares, nos toca pensar que están asociadas pues, al epitelio tubular renal y se pueden asociar a pielonefritis, necrosis o rechazo de un injerto. Si son transicionales, nos van a asociar a lesiones en el epitelio de la pelvis renal, vesical o uretral. Las células caudadas, principalmente en el cuello vesical, y las escamosas estarán en el tercio distal de la uretra y del epitelio vaginal. Continuando con los cilindros, el primero que vamos a encontrar es el cilindro hemático, el cual, como ya había dicho previamente, está asociado al daño glomerular. Los cilindros leucocitarios, que están asociados a procesos inflamatorios, los cilindros hialinos, que están asociados al ejercicio. Si son de 1 a 2 por campo, si son mayores a 2 en campo, nos toca sospechar una glomerulopatía. Los cilindros epiteliales tubulares se asocian principalmente a necrosis tubular, enfermedad renal y enfermedad renal crónica. Y los cilindros grasos están principalmente asociados a síndrome nefrótico. Los cristales, estos principalmente van a depender del pH, de las sales en la orina y del tiempo de la muestra. Entre más tiempo se demore la muestra a ser procesada, más tiempo van a aparecer estos. Es importante agregar que hay cristales que no necesariamente son patológicos, mientras que unos que sí son patológicos. Voy a empezar con los que no necesariamente son patológicos, los cuales se pueden aparecer normalmente en la orina y toca pensar y sospechar en la clínica del paciente para ayudarnos a confirmar la enfermedad. El primero van a ser los cristales de ácido úrico, que están asociados a leucemia, a fiebre, a gota y a procesos catabólicos de nucleoproteínas. Los cristales de uratro, que están asociados patológicamente a fiebre y a un pH ácido en la orina. Los cristales de oxalacetato cálcico, que están asociados a diabetes mellitus e infecciones urinarias y principalmente a un pH ácido. Los cristales de carbonato de calcio, que están asociados a infecciones urinarias. Los cristales de fosfato, que están asociados a hiperfosfaturia, a hipercalciuria, a obstrucción de vías urinarias y en pacientes con catéter vesical. Y los cristales de fosfato triples, que están presentes cuando el pH de la muestra es alcalino.
Los siguientes son los cristales de importancia clínica, los cuales dicen que si sí o sí aparecen en la muestra, nos van a indicar que algo patológico está pasando en el paciente. El primero es el cristal de leucina, que nos ayudan a sospechar una leucinosis o una hepatopatía grave. Los cristales de tirosina, que también están asociados a hepatopatías graves. Los cristales de colesterol, que están asociados al síndrome nefrótico y a la quiluria. Y los cristales de bilirrubina, que nos ayudan a sospechar una bilirrubinemia. Adicionalmente, podemos encontrar los cristales de medicamentos. Dos ejemplos son los pacientes que estén consumiendo sulfamidas o el paciente con VIH que esté consumiendo indinavir. Otros hallazgos que podemos encontrar en el microscopio van a ser el moco que está asociado a procesos del tracto urinario bajo, genital o a contaminación. Cuando aparece el moco en la muestra, se recomienda tomar una muestra nueva para confirmar que esta no sea por contaminación, sino que se trate de algo patológico. Adicionalmente, la presencia de hongos, como son la Candida albicans, no significa una infección por esta, ya que tienden a ser parte de la flora normal de la piel del paciente. Por ende, se toca tener muy en cuenta los hallazgos de la historia clínica y el examen físico para sospechar una infección de vía urinaria por cándida. Y ya. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Ahorita vamos a continuar con un Kahoot. Para que le compartan. Les doy 2 comentarios al final o ahorita. Si quieres, mientras, Doc, mientras se conectan al Kahoot. 2 cosas chiquitas que de pronto no me fijé antes. Bueno, no, realmente una solamente. Hay mencionadas que se pueden presentar sangrados con plaquetas de 100.000. Realmente a veces hemos visto niños con plaquetas menores incluso y sin presentar ninguna alteración, de pronto alguna que otra petequia, pero realmente para que tengan en cuenta, de pronto para sus rurales o para experiencias a futuro, realmente la cifra que los debe alarmar para monitorizar e incluso hospitalizar a ese paciente en una unidad de cuidado intensivo es tener unas plaquetas de 20.000, según algunos textos, otros dicen 30.000, ¿sí? Pero sobre todo en esos pacientes que de pronto por primera vez se van a manifestar con petequias o con alguna otra manifestación de un síndrome hemorragíparo y ustedes le encuentran trombocitopenia en el cuadro hemático, realmente la cifra que los debe poner sobre alarma es esa, 20.000, ¿sí? Todo lo demás, claro, pues si tienes 90.000, por ejemplo, 100.000 y ya está sangrando, bueno, mala cosa, pero entonces tengan presente siempre 20.000 o 30.000 según las guías de trombocitopenia idiopática o lo que se llamaba antes púrpura trombocitopénica para riesgo de sangrado en el sistema nervioso central. Por esa razón, entonces se hospitaliza independientemente de la clínica del paciente, se hospitaliza y se monitoriza. En general, los felicito, me pareció una muy buena charla. Supieron condensar absolutamente todos los conceptos que están en torno al hemograma y al uroanálisis en pediatría. Importante, además de todo lo que mencionaron, es no analizar a la luz de los rangos que aparecen en la hoja del laboratorio o en el sistema del laboratorio, porque esos rangos de normalidad son para los adultos y deben tener en cuenta, como les mencionaron previamente sus compañeros, Andrés y Karen, cuáles son las cifras y que, como todo en pediatría, cambia con la edad y cambia de acuerdo también, incluso a veces hasta el contexto del paciente, ¿sí? O sea, no es lo mismo un pretérmino que un recién nacido a término y tampoco de pronto es lo mismo analizar un cuadro hemático de un niño desnutrido probablemente que un niño eutrófico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad y al contexto del paciente, es importante analizar adecuadamente el hemograma. Igual también el parcial de orina.
Recuerden que como todo, con muchas otras cosas en pediatría, el niño no es un adulto chiquito y no van a poder analizar tampoco ni el hemograma ni el parcial de orina de acuerdo como a los límites del adulto, ¿sí? Y una cosa que a mí en particular me gusta siempre analizar en el parcial de orina puntualmente es, de pronto los que han rotado ya conmigo, se acuerdan, siempre pensar que hay unos parámetros en el parcial de orina que le hablan a uno de la función glomerular y unos parámetros que le hablan de la función tubular. No sé si dentro de lo que les transmitió Andrés Felipe y también Karen lo pudieron percibir, pero entonces recuerden que la función tubular nos va o no la va a dar la densidad y no la va a dar también el pH. Y la función glomerular no las puede estar informando la presencia de sangre, la misma proteinuria, la presencia de cilindros, la cetonuria, la glucosuria. Entonces es importante tener presente cuándo puedo yo aceptar ciertas cosas, puedo aceptar ciertos hallazgos, cuándo no, y cuando definitivamente eso me tiene que hablar de que hay algo más y me está informando un proceso patológico. Si quieren, entonces hacemos el Kahoot y si alguien tiene alguna pregunta, que estoy atenta. ¿Me escucharon? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora, Sí, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Que pensé que de pronto me había perdido en algún momento. Entonces estoy pendiente. Gracias, Doc. ¿Alguien más se va a conectar? El Kahoot. ¿O iniciamos? Yo creo que inicia Ale. Vale, Dani. No sé si ahí puedes hacer como una pausita antes de que siga. ¿Puedes? Sí, señora. Sí, Digamos se que puede. esa leucocitosis, para que recuerden, digamos, no es una leucocitosis para el recién nacido, ¿sí? Lo que pasa es que si uno lo compara con otras cifras, sí, pero para ese recién nacido de 12 horas, pues ese es un conteo normal, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que ahí en el distractor, pues uno diría, bueno, o sea, pues cifra de leucocitosis elevada, pero realmente no es leucocitosis como tal patológica, sino que eso es normal Ujú. para un recién nacido, ¿sí? Ok, Doc. O sea, ahí es esa, digamos, ese hemograma yo se los mandé como para que ustedes vieran, por ejemplo, ese es el cuadro hemático típico de un recién nacido. Ese era un niño que le pedimos hemograma porque tenía incompatibilidad, ¿sí? Pero en realidad, pues, ¿qué es lo importante? Ahí puntualmente que ese es un conteo normal para la edad, ¿sí? Ok. Doc, una pregunta. O sea, yo tengo entendido que en el recién nacido la leucocitosis, o sea,
no es patológica en un rango de 25.000 a 30.000 leucos. ¿Ese rango es correcto? Sí, realmente ahí depende como mucho también, pero, o sea, depende mucho como del texto que puedas evaluar, pero en general todos están en torno a eso, 25.000 a 30.000, ¿sí? O sea, cosa que si tú ves un cuadro hemático de 25.000 en un recién nacido no te vas a alarmar, porque eso es normal, ¿sí? Yo me quedo más con el 25.000, realmente, o sea que si veo todo ahí para abajo, no me puedo alarmar y voy a considerar que es normal. Ahora sí veo, ahí de pronto también uno se tiene que alertar porque el recién nacido puede que también haga manifestación de infección con leucopenia o neutropenia. Entonces sería importante también no solamente pensar, porque uno siempre piensa en leucocitos y leucocitos y leucocitos, pero puede que no piense tanto en la leucopenia, ¿sí? Y en los recién nacidos ese es un factor importante. Pero entonces tengan presente 25.000 como límites superiores, que acuérdense que hay un rango, ¿no? Sí, sí, señora. Pero si tienen a este recién nacido que tiene 20.000, pues eso es normal. Doctora, y qué pena, y Listo. el recuento No sé si de me escucharon en la última radiocitos. parte. Señora. No sé si me escucharon la última parte, ¿sí? Sí, sí, señora. Ah, ok, ok, ok. Doc, una pregunta chiquita. Oh, pues yo nunca he visto pues el cuadro hemático de un recién nacido, pero ese recuento, me pareció ver como el recuento de reticulocitos pues bastante aumentados, normal, pues también, ¿sí? Tener unos valores tan aumentados de reticulocitos. En unos, no, los reticulocitos normales en un recién nacido, acuérdense que el índice de reticulocitos o la cifra de reticulocitos les habla qué tan madura o qué tan funcionante es la médula ósea, más bien. O sea, si tú tienes unos reticulocitos elevados en el contexto de una anemia, quiere decir que esa persona, ese individuo, la médula ósea está esforzándose por sacar fuerzas inmaduras, sacar células inmaduras, así sea ante el contexto de que está en disminución la población eritrocitaria, ¿sí? Pero en los recién nacidos, como precisamente recuerden que eh, en ellos la médula ósea hasta ahora, digamos, está madurando, en ellos la vida media del eritrocito también es diferente a la de un niño grande, ¿sí? Eh, por eso ustedes hablan de la anemia, o no sé, pues de pronto si han profundizado un poquito o nos han escuchado lo de la anemia del prematuro, ¿sí? Porque el pretérmino, por ejemplo, tiene una vida media diferente de eritrocito que un bebé a término, ¿sí? Entonces, por esa razón, ellos tienen una cifra de reticulocitos que es aceptable que sea un poquito alta. En ellos, reticulocitos altos consideraríamos más de 5. Y existe también, en hematología pediátrica, existe también un índice que me pareció mucho, bueno, no estoy segura si lo alcanzaron a mencionar, que es el índice de reticulocitos corregido, ¿sí? Que es una división, ahorita se me escapa, pero es para ver realmente, hacerle como un ajuste a ese índice de reticulocitos y ver qué cifra real tiene el paciente. Ah, ok, muchas gracias. Pero entonces recuerden, y creo que lo mencionaron sus compañeros, pero recién nacido, no sé qué cifra mencionó Andrés, creo, pero digamos un recién nacido, digamos, toleren 25.000. Hay textos que mencionan 30.000, pero más de eso sí no, más de eso ya es leucocitosis importante. Listo, Doc. Vale, pasamos a la siguiente entonces.
Ujú. Ahí les están preguntando por línea roja, pero ahorita si quieren hacemos una pausa y me dicen, por ejemplo, cómo interpretarían en general las tres líneas ese cuadromático. Profe, hay una pregunta para cada línea. No sé si quieres esperar. Listo, listo, no hay problema. Mejor, súper. ¿Puedes hacer una pausa? No. No, no, Bueno, no. Pero no pasa espérame que nada. Después lo discutimos. No, no pasa nada. Al final lo discutimos. Dale, Doc. Si quieres, ya, Doc. Bueno, en la línea roja, pues recuerden siempre, o sea, uno mira lo primero como, pues el abordaje un poquito que hacía Karen Alejandra, que primero miras la hemoglobina y luego pasas a mirar el volumen corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular. Con eso sabes si es micro o macro, e hipo o microcítica, perdón, microcítica o normocítica y, perdón, hipocrómica o normocrómica, ¿sí? Realmente esas son de ahí no se va a salir. Esa niña tiene, lo primero, una hemoglobina de 10, que para 5 meses pues no es normal, porque yo no es, en general esperaría que un lactante ya tenga por encima de 12. Vas de una al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio tiene 73 si no estoy mal, ¿sí? Hay una mnemotecnia que debes tener más o menos 90 más 2 veces la edad en años de volumen corpuscular medio en pediatría. 90 más 2 veces la edad en años. Entonces, esta chica tenía una microcítica y pues a esa edad lo más seguro es que es microcítica hipocrómica y lo más seguro es que sea por carencial, por ferropenia, por el tipo de alimentación y demás. Esta niña tenía unas plaquetas normales, porque eso sí no cambian tanto con la edad, recuerden siempre 150 a 450 más o menos, y esta chica tenía 360. Esta niña tiene una leucocitosis
de 18.000, no sé si alguien puede de pronto mostrar el cuadro hemático ahorita, tiene, ahí no logré ver la neutrofilia. Esta niña era una niña que tenía una fiebre de apenas 7 horas de evolución, pero con un aspecto horrible, un aspecto séptico, y es una niña que en 4 horas más o menos se deterioró terriblemente y tuvimos que intubarla. Esa Ahí niña está el tiene, caso, Doc, por si. gracias. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, algo que yo siempre les enseño es crean en las personas que trabajan en su institución y vean siempre el diferencial manual, que es el diferencial que hace la bacterióloga, no la máquina, ¿sí? El diferencial manual es analizar las poblaciones de los leucos, porque la máquina, como si ustedes ven la pantalla, la máquina les informa siempre en decimales. Entonces, en este caso tengo 92.2% de neutros, lo cual no es normal a esta edad. Si le pusieran atención a Andrés, ¿qué es lo normal a esta edad? Tener linfocitosis es tener neutrofilia. Digamos, fisiológico, aceptable. Tener más altos los linfos o tener más altos los neutrófilos. Los linfos. Exacto, entonces cuando eso no es así, se desvía a la izquierda la curvita que a veces ponen unos normogramas, unas curvas en los cuadros hemáticos. La curva de la línea blanca se desvía a la izquierda, por eso van a leer en muchas veces que desviación a la izquierda. Y eso lo mencionó Andrés también, si no estoy mal. Entonces, cuando ustedes ven desviación a la izquierda es que hay más neutrófilos, ¿sí? Y eso no es normal. Entonces, esta niña tenía leucocitosis significativa porque tiene más de 15.000. Recuerden, entonces, lactante, recién así hablamos 25-30.000. Lactantes, 15.000. Y ya preescolares y escolares, 10.000. Entonces, esta niña tiene leucocitosis significativa, tiene una neutrofilia con la de la máquina nomás. Ahora, siempre pues vean el diferencial manual que les pone la bacterióloga, porque la bacterióloga sí les va a informar callados, la máquina no les va a decir callados, ¿sí? Callados del más del 10% también les debe sugerir una infección bacteriana. Entonces, si ustedes se fijan, tiene neutrófilos de 92.2, monocitos apenas de 1.3, ¿sí? No tiene eosinófilos, no tiene basófilos, entonces ya ahí leucocitosis, neutrofilia, tenía la anemia microcítica hipocrómica y las plaquetas normales. Una cosa importante que les quiero hacer en cuenta es también el ancho de distribución eritrocitaria. Una vez que ustedes han clasificado las anemias de acuerdo al tamaño, una forma útil es ver si es homogénea o heterogénea, o sea, qué tan homogénea es la población eritrocitaria. Y eso lo saben con el ancho de distribución eritrocitaria. Cuando el ancho de distribución eritrocitaria es más de 14, pues usted dice heterogénea, o sea, es muy ancho. Hay muchas poblaciones que les da muy ancha la distribución eritrocitaria, muchos tamaños, eso es lo que dice la distribución eritrocitaria. Pero si es menos de 14, les va a decir, no, pues esto casi son los mismos tamaños y es homogénea. El hecho que sea heterogénea, pues les habla que la médula ósea está funcionando. Y lo que hablábamos, está sacando muchas formas de eritrocitos, unos maduros y otros inmaduros. ¿Sí? Cuando tengan un ancho de distribución eritrocitaria, que ahí el de la chica tiene 12.9% apenas, o sea, no está sacando, no se está defendiendo tanto, ¿sí? Les habla precisamente que esa médula ósea está muy buena porque se está defendiendo, ¿sí? Esta niña, ya para hablarles un poquito de la clínica, esta niña de 5 meses, como les digo, tenía apenas fiebre de 7 horas, pero ya tenía muy mal estado, se hizo un hemocultivo y tenía una bacteremia por Streptococcus pyogenes, que es raro, y además tiene COVID. Entonces, o sea, digamos que analizar el hemograma es importante y recuerden, nunca lo olviden, analícenlo a la luz del grupo de edad, pero pues obviamente también con la clínica, no pueden solo analizar un paraclínico.
siempre fíjense que sea, bueno, esto les puede sonar un poquito tonto, pero siempre fíjense que corresponda al paciente y que sea de la fecha que es, porque muchas veces nos ha pasado que estamos analizando para clínicos del paciente que no es, de la fecha que no es. ¿Listo? Sí, Doc, gracias. Y ya con esto ahora sí no les molesto más. Muchas gracias, Doc. Siguiente. Muchísimas gracias, doctora. Ah, bueno, eso ya lo hablamos también. Ahí yo les di la respuesta. Sí. Todos uniformemente tienen que haber respondido, ahora ni... Listo. Y listo. Felicitaciones al ganador. Muchas gracias por escucharnos. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta para la doctora. Todo muy claro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doc, por estar presente y muchas gracias Muchas a gracias a los todos. que estuvieron. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y como les mencioné al principio, esto se